la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, le musée du Louvre, l'Arc de Triomphe, le Palais du Luxembourg, les Champs-Élysées, le Jardin des Tuileries, la place Vendôme. Hola a todos, he decidido hacer este vídeo para practicar un poco la pronunciación del francés, en esta ocasión a través de los nombres de algunos de los monumentos o sitios más famosos de París. La primera frase, la primera palabra es Eiffel. Eiffel. Esta palabra nunca es pronunciada como Eiffel, que es algo que he escuchado mucho. En francés, siguiendo las reglas de pronunciación del francés, que las tiene, una combinación como EI generalmente produce a la vocal abierta E, o también, dependiendo del hablante, a la vocal cerrada E. En cualquier caso, nunca como I. Así que tenemos, siguiendo una pronunciación ortodoxa, Eiffel. La Tour Eiffel. Eiffel. El siguiente sitio es Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Sin duda que aquí lo más difícil puede ser en la primera palabra, notre, la sílaba, la vocal abierta, perdón, o, y sobre todo, la combinación tr, la oclusiva t y la fricativa r. La fricativa sonora r, que en este caso al estar seguida de la vocal oclusiva sorda, de la consonante oclusiva sorda t, se transforma también en una consonante sorda. Notre-Dame de Paris. Y en la palabra de tenemos a la vocal E, que diré en esta ocasión que es prácticamente como la E del español, pero con los labios redondeados. E. De. Notre-Dame de Paris. El siguiente sitio es el Museo del Louvre. Le Musée du Louvre. En este caso, en la primera palabra, en el artículo le, tenemos de nuevo la misma vocal de. Le. Musée. La vocal I, que es la I del español, pero redondeando los labios. I. La S entre vocales, hay que recordar que se transforma en la consonante sonora Z. Musée. Y finalmente la vocal E, la E cerrada. Du, de nuevo la misma I de musée, y Louvre, con la U como la del español. Louvre. Le musée du Louvre. Le musée du Louvre. El museo más visitado del mundo. El siguiente sitio es l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. La palabra arc es interesante porque estamos acostumbrados a leer el francés y no pronunciar la última letra en muchos casos cuando es consonante. En este caso, no solo pronunciamos el sonido de la letra C, sino que además se le agrega una vocal, el sonido E. Arc. El Arc de Triomphe. De nuevo en la preposición de tenemos al sonido E como en le, y en la palabra triomphe, la combinación tr como en notre, seguida por una vocal nasal, el sonido on, que es como la O del español más cerrada y nasalizada. Triomphe. L'Arc de Triomphe. El siguiente sitio es le Palais du Luxembourg. Le Palais du Luxembourg. En este caso tenemos la palabra palais, que no es nada difícil, solamente hay que recordar que termina con la vocal E abierta porque tenemos la combinación A y S. Palais. Du con la vocal U. Luxembourg, de nuevo la vocal U en la primera sílaba, Luxon. Tenemos aquí a la vocal nasal on, que es como una O del español, considerablemente más abierta y obviamente nasalizada. Y en este caso la letra X representa a la combinación sorda X, como la X del español. Luxembourg. En la última sílaba la vocal U como la del español. Bourg. Le Palais du Luxembourg. Le Palais du Luxembourg. El siguiente sitio es les Champs-Élysées. Champs-Élysées.
Este sin duda es uno de los más populares, de los más reconocidos de París. Tenemos en la primera palabra champ, la vocal nasal en. Es como la O del español, considerablemente más abierta, en, y nasalizada, champ. La segunda palabra es Élysée. En este caso, tenemos a la vocal E cerrada en la primera sílaba, I en la segunda, y de nuevo la vocal cerrada E en la última sílaba. Hay que recordar que aquí tenemos la liaison, es un caso especial de liaison en realidad, y particularmente en este caso porque tenemos a la palabra champ, que termina en S, seguida por la palabra Élysée, que comienza con la vocal E. Champs-Élysées. La S se pronuncia Z, la S sonora. Les Champs-Élysées. El siguiente sitio es le Jardin des Tuileries. Le Jardin des Tuileries. En la palabra jardin, lo más difícil es, posiblemente, la vocal nasal en, que es como la A del español, un poco más cerrada quizá y frontal, pero nasalizada. Jardin. De con la vocal E cerrada y la palabra Tuileries. En esta palabra la primera vocal, entre comillas, es U como en du, pero al estar seguida de la vocal I, este sonido U se transforma en una semivocal, Tuileries. En esta palabra también podemos apreciar que el sonido de la letra E desaparece y tenemos entonces la formación de la combinación R. Tuileries. Le Jardin des Tuileries. Le Jardin des Tuileries. Les Tuileries. Y finalmente, el último sitio que quiero pronunciar es la Place Vendôme. Place Vendôme. Tenemos en la palabra place que no hay ninguna dificultad. Place. En la palabra Vendôme tenemos primeramente en la primera sílaba la vocal nasal en, que ya he descrito mucho aquí, es la misma vocal de champ, por ejemplo. Vendôme. Y la segunda vocal, o mejor dicho, la vocal de la segunda sílaba, O, una O muy cerrada. Vendôme. Place Vendôme. La Place Vendôme. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Como he dicho, he tratado de que esto sea mucho más práctico para así considerar toda la teoría, por así decirlo, sobre la pronunciación del francés en la pronunciación de sitios o monumentos muy característicos, para apreciar que en realidad el francés no tiene muchas excepciones en su pronunciación como las personas que no llegan a entender al francés pueden argumentar. Espero que esto haya sido de su agrado. Hasta la próxima.